Hola, soy su facilitadora Eliana Campos y en el día de hoy vamos a hablarle de algunos de los principales temas de la materia Comercio y Negocios Internacionales. Vamos a partir con este primer tema que aborda la globalización. La globalización hace referencia a la interconexión mundial en términos de actividades comerciales, comunicacionales, tendencias políticas, legales y socioculturales. Esta tendencia se genera a partir de la finalización de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín, entre otros acontecimientos políticos y sociales generados en el mundo en la década de los 70. Algunos de los principales beneficios de la globalización tienen que ver con lo que es la apertura oficial de todas las fronteras mundiales, lo que permite un capitalismo liberal a nivel de diversos contextos mundiales, intercambio de bienes y servicios, fuentes de educación, cambios culturales, entre otros aspectos que han hecho que el mundo pues esté mucho más avanzado y tenga mayores niveles de progreso. Esta apertura también ha beneficiado a la humanidad a nivel político, económico, social y hasta ecológico, ya que muchas iniciativas que protegen el medio ambiente y unas prácticas que estén pues encaminadas al cuidado de los recursos naturales están presentes en todas partes del mundo gracias a estas mismas políticas internacionales. Vamos a mencionar algunas de las principales ventajas que nos permite la globalización. Primero, la apertura mundial comercial, comunicacional y cultural de muchos países. Gracias a la globalización podemos realizar transacciones comerciales entre los diversos continentes del mundo o entre los diversos países del mundo. Países donde no se producen ciertos bienes o servicios pueden acceder a ellos gracias a las facilidades que nos da la globalización. En ese mismo punto también podemos decir que la cultura de los diferentes países avanzados en el mundo está llegando realmente a muchos países en vía de desarrollo, y esto permite que la gente también tenga una mayor apertura mental hacia los cambios que se están presentando en la humanidad. También gracias a la globalización tenemos un mayor nivel de desarrollo tecnológico en lo que respecta a los medios de comunicación, a la ciencia, a los elementos de productividad que utilizan las empresas para ser más eficientes, así como también la innovación en maquinarias y equipos inteligentes interconectados. Gracias a la globalización podemos adoptar prácticas y podemos instaurar en países de Latinoamérica y de todo el mundo pues tecnología de punta que nos va a permitir pues eficientizar los procesos productivos de las empresas. Por otro lado, otro de los beneficios o ventajas es los avances en contextos educativos, de salud y de ingeniería, gracias también a la globalización. Recordemos que gracias a la educación virtual, por ejemplo ahora con la pandemia, hemos tenido la posibilidad de poder seguir formando a las personas a través de la distancia. Y no solamente esto, sino también que podemos tener acceso a la formación tanto a nivel técnico como educación superior a nivel mundial, porque ya no es necesario trasladarnos a otros países para poder hacer cursos o algunos, vamos a decir, algunas certificaciones para nosotros poder seguir desarrollándonos a nivel profesional. Y esto es un beneficio que impacta mucho a las economías de los países. Con respecto a la salud, también las prácticas que se desarrollan en países avanzados que cuentan con mucha tecnología y con mucha formación, esto ha permitido que estas prácticas y estas iniciativas pues lleguen a todas partes del mundo, ya sea a través de informaciones que se comparten por las redes o a través de los mismos cursos o talleres o seminarios que los profesionales realizan
a través de las diferentes plataformas para poder pues innovar y poner en práctica todas estas iniciativas en el sector no solamente educativo, sino también en el sector salud y también, ¿por qué no?, en la parte de la pues ingeniería, las construcciones, las tendencias estructurales que se están implementando en países, por ejemplo, del Oriente, donde se pretende aprovechar al máximo los espacios con los que se cuentan para poder pues seguir urbanizándolo o para poder establecer mejores sistemas de agricultura, entre otros aspectos. Esto también llega a todas partes del mundo gracias a la globalización. Otro punto que hay que destacar es la dinámica en cuanto a los intercambios comerciales y económicos. Esto permite que países que no producen ciertos productos puedan llegar a ellos, y también países que producen un excedente de ciertos productos puedan pues comercializarlos hacia otros países, y de esta manera contribuyen con el Producto Interno Bruto y con el mejoramiento de la calidad de vida y de la economía de sus naciones. Entonces también esto es gracias a la globalización. Otras de las ventajas que también podemos citar son el mayor número de intercambio social que se está generando ahora mismo gracias a las redes sociales. Ustedes saben que hoy en día todo el mundo o la gran mayoría de las personas o tienen una cuenta en Facebook, tienen una cuenta en Twitter o tienen una cuenta en Instagram, y eso los ha acercado no solamente a sus parientes que viven fuera del país, sino que ha provocado que la gente pueda interactuar con personas de otros países, y esto hace que las culturas fluyan, y no solamente eso, sino que la gente pueda pues formar su familia con personas de distintas razas o de distintas etnias. Entonces eso hace que el mundo pues fluya de una manera mucho más dinámica y que las culturas se interioricen en gran parte de los países. O sea, ya podemos hacer práctica algunas tendencias que son propias de algunos países y que le han funcionado, y gracias al conocimiento que nos da la globalización podemos instaurarlos en países que quizá nunca habían pensado a tener ese tipo de iniciativa. También existe un mayor acceso a medios y rutas de transporte a nivel marítimo, a nivel de ferrocarriles, a nivel de todas las vías posibles que nos facilitan pues llegar a otros puntos del mundo. Entonces, gracias a la globalización, pues ya podemos tener un acceso más fácil a poder interactuar y desplazarnos hacia otras geografías, hacia otros países realmente. Entonces, esto pues repercute mucho en la dinámica económica y social de la humanidad. Y no solamente desde el punto de vista turístico, porque recuerden que al poder desplazarnos con mayor facilidad a otros continentes, a otras partes del mundo, pues obviamente el turismo internacional pues se dinamiza, y esto para muchos países, sobre todo para países como República Dominicana y otros países en vía de desarrollo, es algo pues favorable, porque realmente el hecho de tener o contar con muchos turistas en nuestros países, pues esto hace que nuestra economía pues siga en desarrollo. Y no solamente a nivel pues de la parte turística, sino también a la parte de los inversionistas, que cuando viajan a ciertos países pues les gusta el ambiente y deciden pues hacer inversiones, ya sea inmobiliarias o simplemente poner un negocio, etcétera. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta como ventaja de la globalización son las aperturas a ideales políticos, pues vamos a decir en tendencias que son más inclusivos, y no solamente eso, sino también la parte de la promulgación de los derechos humanos. Por ejemplo, ahora mismo hay una fuerte campaña mundial contra lo que es la violencia de género, la violencia familiar, lo que es la aceptación a la identidad de género, entre otras cosas. Entonces, estos movimientos realmente se dan posiblemente en países
posiblemente que estén en otros continentes, pero sin embargo esas corrientes pueden llegar a todas partes del mundo gracias a la tecnología y gracias vamos a decir, a la adaptación de los países de otros puntos a ese tipo de iniciativas que realmente son muy positivas. También hay que tomar en cuenta lo que se mencionaba hace un rato, el cuidado del medio ambiente es también algo que se está promulgando mucho a nivel mundial, que poco a poco pues está creando conciencia en la industria, en los comercios, en las personas para que cuiden el medio ambiente, sobre todo lo que tiene que ver con el agua, lo que es los árboles y todo esto. Entonces esta tendencia por lo general deriva de iniciativas que se promulgan a través de los diferentes medios con los que contamos hoy en día. También tenemos lo que es el mayor acceso a la información y sobre todo información que tiene que ver con cuáles son las situaciones que están presentándose en todas partes del mundo, en muchos países, y las condiciones sociopolíticas y culturales que pues están haciendo ecos en estos países. Entonces, gracias a la globalización, pues tenemos un mayor entendimiento de lo que está pasando en todos los países del mundo, y esto nos mantiene mucho más activos e informados con respecto a estas situaciones. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de lo que son pues las desventajas de la globalización, y yo voy a mencionar algunas pocas. Primero, los mayores niveles de desempleo gracias a los avances tecnológicos. Ustedes saben que hay países que ya tienen tecnología de punta donde una máquina puede hacer el trabajo de 100 hombres. Entonces, ¿qué pasa? Mientras mayores avances tecnológicos tenemos en ese plano, mucho mayor será el nivel de desempleo que vamos a tener en esos países. Porque hasta cierto punto, aunque es costoso invertir en estas maquinarias o en estos equipos vamos a decir tecnológico, pues a largo plazo a la empresa les resulta mucho más conveniente que contratar personas. Entonces eso en algunos países está creando masivos desempleos o está creando situaciones donde la gente no tiene cómo producir dinero para poder pues mejorar su calidad de vida. Otra de las desventajas son los mayores niveles de contaminación por el exceso, vamos a decir, uso de la explotación de recursos, y no solamente por la explotación de recursos, porque recuerden que no es lo mismo yo explotar recursos para yo mantener mi país operativo, sino producir para yo poder suplir a otros países. Eso hace que los recursos se exploten con mayor profundidad, de manera más agresiva. Y no solamente eso, como decíamos anteriormente, uno de los beneficios de la globalización es que atrae o abre las puertas a lo que es el turismo. ¿Y qué pasa con esto? Que mientras más flujo de personas pues tengamos en ciertos países, quizá personas que no tienen conciencia o educación suficiente para poder manejarse en cuanto al cuidado del ambiente, posiblemente estas personas puedan generar o puedan convertirse en grandes focos de contaminación para algunos países. Contaminación de los ríos, de las playas, entre otras cosas. Prácticas políticas inapropiadas adoptadas por algunos países. Es bueno destacar que aunque es muy bueno ver las buenas prácticas que se realizan en algunos países que para ellos son muy funcionales, realmente muchas veces las condiciones de ciertos países no son las óptimas para tú aplicar pues diferentes tipos de iniciativas que en otros países han funcionado. Entonces muchas veces queremos hacer este tipo de implementación a las buenas o a las malas, y esto puede repercutir negativamente en la sociedad. Entonces para poder hacer transformaciones y cambios a partir de la experiencia que gracias a la globalización podemos visualizar o podemos observar en otros países, tenemos que tener conciencia que cada país tiene sus propias condiciones, y son estas condiciones lo que va a garantizar o de lo que va a depender el hecho de que una estrategia política
o cultural o social funcione o no. Puede ser que para ciertos países sea funcional, pero para otros no. Entonces hay que crear conciencia con este tipo de cosas. Por ejemplo, hay cambios de mentalidad en cuanto a la identidad de género que se están aplicando mucho quizá en países europeos, que posiblemente tengan mucha más controversia quizá que en los países latinoamericanos, ¿ok? Y ni hablar de los países orientales. O sea, tenemos culturas que son muy cerradas y que, pues vamos a decir que instaurar cambios sociales que se han mantenido durante siglos no es cosa fácil. De hecho, hay países que penalizan con la muerte algún tipo de práctica que ellos consideran ofensiva a nivel religioso o a nivel cultural, ¿ok? Por ejemplo, todavía tenemos la lapidación de personas que se cuelgan en las plazas y todo este tipo de cosas que pasan en países europeos o asiáticos simplemente porque una persona violenta alguna normativa. Por ejemplo, tenemos el caso de un joven en la India que decidió romper con pues las normativas del no consumo de la carne de res, y él decidió grabarse y en sus redes sociales publicar cómo él se comía una hamburguesa de carne de res. Esto provocó el caos en ese momento, en esa sociedad, y de hecho el joven tuvo que ser sacado del país para poder preservarle su vida, porque lo que la gente quería era que lo lapidaran o que le quitaran la vida por él violentar pues ese tipo de hábito que tienen en ese país. Entonces, para que ustedes más o menos tengan una idea del impacto tan grande que puede generar algo que se practique y que se acepta o no se acepte en un país y que usted quiera instaurarlo en el suyo. O sea, hay muchas cosas que sí se pueden, pero hay otras que no se pueden por razones culturales, religiosas, simplemente. Vamos a ver qué más tenemos. La desigualdad social y económica. Bueno, ustedes saben que hay empresas que son sumamente poderosas, empresas multinacionales que tienen todo el dinero del mundo y toda la capacidad para poder imponer buenos precios o poder posicionarse de manera más fácil en los diferentes mercados a nivel mundial. Esto se oye muy bien porque tú vas a tener productos que quizá no se fabrican en tu país, pero ¿qué pasa con los pequeños y medianos negocios? Realmente estas empresas multinacionales terminan devorando la existencia de estos pequeños negocios, ya que ellos no pueden competir con una multinacional. Entonces, esto va a generar no solamente que el emprendimiento se caiga en algunas naciones o que muchas empresas se vayan a la quiebra, sino también genera automáticamente posibles desempleos y caos a nivel del poder adquisitivo dentro de las economías de esos países. Entonces también hay algo que tenemos que ver en ese sentido, ¿verdad que sí? Entonces también desde el punto de vista de este tipo de iniciativa de empresas transnacionales, al fin y al cabo, con el tiempo, esto se viene convirtiendo en un monopolio, porque realmente estamos hablando de empresas que producen refrescos, que producen alimentos enlatados, que pueden producir diferentes tipos de productos, y al poder estar presente en todos los mercados con precios atractivos y un posicionamiento líder seguro, pues obviamente no es solamente una industria o sector que se va a afectar, sino muchos dentro de los que son los pequeños y medianos empresarios de los países, por ejemplo, latinoamericanos. También otro de los problemas que tenemos con la globalización son las intervenciones que se realizan entre países. Por ejemplo, cuando hay situaciones que se generan entre dos países por alguna situación comercial, religiosa y todo eso, automáticamente, gracias a la globalización, existe una intervención de otros países o de grandes potencias en lo que es la situación que se está viviendo entre esos dos países. Y esto, desde un punto de vista, puede ser positivo, pero también puede ser negativo, ¿verdad? Porque vamos a suponer que son dos países pequeños y uno de los países pequeños
pues tiene la posibilidad de contar con el apoyo de una potencia como Rusia o como Estados Unidos, automáticamente eso le va a generar desventaja al otro pequeño país con lo que existe la disputa o la diferencia. Entonces esto muchas veces hace que la balanza no esté en equilibrio. Pero nada, esto es realmente lo que va a seguir pasando en el mundo gracias a la Organización Mundial y otras instituciones que realmente forman parte del Consejo Mundial, vamos a llamarlo de esa manera, donde ellos entienden que pueden opinar y que pueden intervenir ante cualquier situación que se genere en un país de cualquier continente del mundo. Y también vamos a hablar por último de lo que es la aculturación. La aculturación no es más que la adaptación de costumbres y hábitos que son propios de otros países y que en algún punto en un país comenzamos a asumir. ¿Qué pasa con la aculturación? Compartir cultura con otros países no tiene nada de malo, pero cuando tú dejas de respetar y de practicar tus propias costumbres, vamos a decir, de tu país, y comienzas a aplicar costumbres de otros países, automáticamente se va perdiendo tu identidad, ¿verdad? Como parte de la estructura de un país. Y esto poco a poco puede cambiar tu forma de pensar, tu forma de comprar y tu forma de interactuar con tu entorno. Entonces eso muchas veces no es positivo. Por ejemplo, hoy en día nosotros el 25 de noviembre me parece, aquí en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica hay mucha gente que está celebrando el Thanksgiving, que es una fecha memorable de Estados Unidos que tiene que ver con un acontecimiento histórico. Y la gente muchas veces, gracias a esos nacionales ausentes que vienen de retirada o duran un tiempo viviendo en Estados Unidos y pues se van luego a sus países, pues comienzan a absorber esas costumbres y como una forma de práctica, vamos a decir, obligatoria, o vamos a decir una práctica ya asumida, no importa que estén o no en Estados Unidos. Entonces comienzan a practicar este tipo de iniciativas que no son parte de su propio país y comienzan a rechazar, a repudiar o a verse indiferente con prácticas que son propias de su país. Entonces eso genera una falta de identificación con tu patria, con tu nación. Eso no es bueno para ningún país. Uno de los países que tiene mayor arraigo a nivel cultural es México. Ustedes ven que los mexicanos pueden estar en cualquier parte del mundo, sin embargo, ellos son los que seducen a los ciudadanos del mundo para que puedan practicar y adoptar su cultura, porque ellos tienen una cultura muy fuerte. Y es un poco difícil quizá que gran parte de los ciudadanos mexicanos que vivan fuera de su país pues adopten oficialmente al 100% otras culturas y renuncien a la de ellos. Ellos son muy, pero muy, vamos a decir, constantes con sus prácticas a nivel cultural. ¿Ok? Estas son algunas de las desventajas. Hay más, pero estas fueron las que decidí colocar acá para que ustedes puedan tener una mayor comprensión del tema. Vamos a hablar ahora de otro de los temas que ustedes han trabajado ya en la plataforma, que son los negocios internacionales. Ya luego les voy a mandar otros videos para que ustedes sigan informándose acerca de este punto, porque es muy importante en la asignatura. Los negocios internacionales se pueden definir como transacciones comerciales, por lo general privadas o estatales, como conocemos pública, ¿verdad?, que se realizan en los mercados de negocio a nivel mundial. Por lo general, la inclinación de los negocios internacionales está en las empresas privadas. Esto no quiere decir que la parte de las empresas estatales no se involucre en este tipo de actividades, porque de hecho sí lo está, pero hay que mentalizar que los negocios internacionales por lo general están constituidos o están dirigidos específicamente para empresas privadas. Esto es algo muy, pero muy importante. Los negocios internacionales se basan en actividades de importación y exportación.
Cuando hablamos de importación, hablamos de actividades comerciales de compra de bienes y servicios de un país a otros, ¿ok? Eso es parte de la dinámica de todos o de la mayoría de los países del mundo. Y la parte de la exportación tiene que ver con actividades comerciales que tienen que ver con ventas de bienes y servicios de un país a otro país. Entonces, vamos a explicarle algo muy importante. Cuando un país tiende a tener más importaciones que exportaciones, esto no es sano para su economía. Porque eso quiere decir que tú estás sacando divisas o dinero de tu país y lo estás mandando para el PIB de otros países, ¿ok? Las importaciones para el país implican hasta cierto punto una pérdida o un gasto, ¿verdad? Y cuando nos referimos a las exportaciones, desde un punto de vista, hablamos de una actividad que beneficia pues enormemente a las naciones en su Producto Interno Bruto porque le genera volumen de dinero. ¿Ok? Entonces, para los países es mucho más recomendable exportar que importar. Pero no podemos pensar que la importación o la exportación en sí mismas son negativas. ¿Ok? Porque de hecho no lo son. Realmente, gracias a la importación podemos acceder a bienes y servicios que posiblemente no producimos en nuestro país o que no tenemos fácil acceso a esos productos fácilmente. Gracias a la importación podemos abastecer nuestra sociedad de esos bienes y servicios que no tenemos en producción actualmente en nuestro país. ¿Ok? Y pues gracias a la exportación podemos hacer lo mismo a la inversa, ¿verdad? Podemos abastecer a otros países del mundo que posiblemente no produzcan los bienes y servicios que nosotros producimos en nuestro país, y gracias a las facilidades que le estamos ofreciendo, ellos van a poder también hacer lo mismo. Ahora, lo más importante es mantener lo que se conoce como la balanza de pago. ¿Qué quiere decir esto? Asegurarnos que las exportaciones siempre estén por encima de las importaciones, y de esta manera vamos a asegurar una mejor economía para nuestra nación o país. Vamos a continuar también ahora con algunas modalidades de negocios internacionales. Aquí tenemos 3 categorías fundamentales. La primera es la comercialización de bienes y servicios entre empresas privadas, que por lo general vamos a decir que la primera iniciativa que se da en procesos de negocios internacionales es esta que estamos mencionando. Una empresa que fabrica un producto y que se lo vende a otra empresa en otro país. Esa es la dinámica normal. Una empresa privada que le vende su producto a otra empresa privada. Hasta ahí vamos bien. Esa es la primera categoría. La segunda categoría tiene que ver con la comercialización de bienes y servicios de empresas privadas a empresas estatales o públicas. ¿Ok? En este caso ya estamos bajando un poco la intención porque se da, vamos a decir, pero no tan frecuente como la anterior. Recuerden que las empresas privadas son mayoritarias a nivel mundial, ¿ok? Y la tercera opción que tenemos es la comercialización de bienes y servicios a través del establecimiento de una sucursal que tiene una empresa global en algunos países. Entonces, en este caso, yo voy a poner una empresa con mi marca, con mis productos en ciertos países. ¿Ok? También aquí podemos mencionar, además de sucursales, aunque hay mucha gente que la ve así como sucursales, las franquicias, que son acuerdos que se hacen entre empresas de diferentes países para poder vender o comercializar o representar una marca dentro de esos países. Entonces también tenemos que meter este tipo de iniciativas de negocio en esta tercera categoría. ¿Y por qué no? También podemos incluir dentro del primer renglón lo que son las alianzas o fusiones. En este caso, empresas que firman acuerdos para poder comercializar sus bienes y servicios en ciertos países sin tener que poner una sucursal. Entonces, estas son las modalidades que ustedes se van a encontrar en negocios internacionales, ¿ok?
Vamos a continuar con lo que es la diferencia entre comercio o negocio internacional y comercio exterior. Usted dirá, pero suena lo mismo, parece lo mismo, pero realmente no lo es. El comercio internacional o negocio internacional se proyecta desde una empresa privada a otros países. Su finalidad es el lucro individual y se enfoca en rubros específicos de productos o servicios. Por ejemplo, la venta de maíz, la venta de carne, la venta de lácteos. O sea, se enfoca en rubros. Y lo que se busca aquí es el lucro o la rentabilidad para la empresa privada. Mientras que cuando hablamos de comercio exterior, hacemos referencia a la integralidad de empresas que conforman un país y la oferta de bienes y servicios hacia el mundo, hacia otros países. Aquí la finalidad es poder dinamizar o contribuir con el desarrollo económico del país o de la nación. Aquí interviene, obviamente, el gobierno con los impuestos, los aranceles, las facilidades, como ustedes le quieran llamar, porque es conveniente para el Estado poder comercializar esos productos hacia otros países. Por en este caso puede ser la venta de azúcar, la venta de carne, la venta de productos que posiblemente no se producen en esos otros países. Y esto automáticamente contribuye con el mejoramiento de los sectores económicos, la demanda y el mercado en general, tanto a nivel nacional como internacional. Bien, entonces, este tema de globalización y este tema de negocios internacionales constituyen el pilar fundamental de esta asignatura. Ustedes han trabajado este tema en la primera tarea y en el primer foro que le aparece en la materia. Así que yo espero que con esta explicación que yo les he dado a ustedes sobre ambos temas, ustedes se sientan mejor orientados y puedan tener un mayor conocimiento de lo que es la globalización y los negocios internacionales. Será entonces hasta el próximo video.